Un don que define quién eres, una fuerza otorgada por el Todopoderoso para usarla a tu favor, una misión de proteger o aniquilar a quien sea necesario, y un destino del que nunca podrás escapar. Esto último es lo que sufre la protagonista de este video, Ruthie Ragnarsson, una chica con el don del héroe, destinada a proteger a todo ser viviente de demonios y monstruos que quieran acabar con sus vidas. Pero, ¿quién es ella? ¿Y qué es lo que le ocurre realmente? ¿Por qué la vemos siempre como un cuerpo vacío, carente de alma, que la obliga a estar atada a esta labor? ¿Qué salió mal en su vida? Bueno, para averiguarlo, te invito a que me acompañes en este corto video a analizar todo lo que tiene que ver con ella y saber por qué es considerada y prácticamente obligada a ser el héroe de este mundo. Comencemos con lo importante, conocer cómo funciona este mundo. El anime Shin no Nakama o Vanished from the Hero's Party, que puedes encontrar su resumen en mi canal, nos habla de la historia de varios seres vivientes que al momento de nacer se les es otorgado un don por el Todopoderoso, una deidad que les da vida y todo lo que los rodea. Esto en propias palabras de Red, el principal protagonista de esta historia. Lo que nos quiere decir con esto es que cuando naces en este mundo, no solo naces en una de las diferentes especies que existen, sino que traes contigo un poder en tu interior al cual le llaman el don divino. Este don lo vas desarrollando conforme vas creciendo o practicando con sus habilidades. Existen diferentes tipos de dones, desde guerreros hasta magos, una infinidad, que en el tiempo en que se muestra la historia hay dones que son considerados como buenos y otros como malos, categorizando sus intermedios. Cada don tiene una diferente función y un fin al que los habitantes de este mundo le han dado, esto con la idea de aprovecharlo de buena manera. Por ejemplo, en un capítulo en el que Al está confuso en que si su don lo hará feliz o lo esclavizará el resto de su vida, Red y Reed le dicen que no, pues al ser este el don del maestro de armas, podrá fabricar y controlar armas con facilidad, algo que no es para nada malo. Aquí es donde comprendemos cómo consideran los dones y sus diferentes puntos de vista, y aunque es en modo de consuelo para avanzada la historia y comprendiendo los problemas que viven en este mundo, esta clase de dones son altamente productivos y funcionales. Ya teniendo esto en cuenta y sabiendo que es un don divino, podemos ahora hablar de los dones de los integrantes del grupo del héroe. Comencemos con el de Red o Gideon como se le conocía antes. Su don es el de la guía, que como hemos visto en varios recuerdos, era el encargado de guiar y llevar por el mejor camino a todo el grupo, y aunque se le hiciera creer que este don no era para nada importante, cuando se separa del grupo podemos ver que no solo era importante, sino una pieza fundamental para que el héroe pudiera hacer su trabajo. En cuanto a los demás integrantes, dado que su participación fue poca, podemos distinguir unas cuantas características importantes que de igual manera eran fundamentales dentro del grupo. Por ejemplo, con Danan, su don es el de luchador, que solo viéndolo podemos interpretar que es uno que lo lleva a dar todo de sí, a luchar por sus objetivos. Teodora se menciona como el don de la cruzada, uno que al parecer la lleva igualmente a luchar pero con más precisión que fuerza, y Ares, que posee el don del sabio que supuestamente lo lleva a ser inteligente. En el grupo del héroe, según los recuerdos que se ven, poco fue de ayuda, nada más a conseguir rápidamente significados descritos, formular estrategias y así. Su principal fin era estar al lado del héroe todo el tiempo y hacer todo lo que fuera necesario para conseguirlo, como fuimos viendo. Pero dejando de lado esto, podemos ver a un grupo bastante completo, con dones que se complementaban entre sí uno con el otro y utilizándose de la manera en que se espera. Sabiendo esto, podemos ahora comenzar a hablar de Ruthie. Ruthie Ragnarsson, hermana de Gideon Ragnarsson, es una de las protagonistas de esta historia que cuenta no solo con un don bastante especial, sino con el don que es considerado como el don más importante de todos, el don del héroe, un don otorgado por el Todopoderoso y destinado especialmente a destruir al Rey Demonio, un ser con un poder inimaginable que se habla dentro de la historia. Pero antes de adentrarnos más en el significado de este don, comencemos hablando de su origen y habilidades. Hasta donde conocemos o se nos muestra en el anime, Ruthie era una niña bastante singular, no poseía emoción alguna y rara vez mostraba algo de miedo. De sus padres o demás familiares no sabemos nada. Lo más cercano que podemos ver a un familiar en su infancia fue Gideon, su hermano, que siempre estuvo para apoyarla. En una ocasión en que estaban bajo una tormenta y esta se sentía un poco inquieta, Gideon la consuela tomándola de la mano y diciéndole que siempre la cuidará, y aunque se irá por un tiempo para convertirse en un caballero, regresará a su lado sin importar qué. En esa clase de momentos es donde ella le tomó realmente cariño y decidió dedicar su vida no solo para salvar a la humanidad, como ya estaba destinada, sino a defender a su hermano siempre. Otro momento de su infancia que podemos ver es su primera batalla que tuvo contra un oso búho a los 5 años. Fue a defender a un niño que estaba en peligro y aunque aparentemente tenía la fuerza para derrotarlo, el miedo la invadía y no sabía qué hacer. Este oso la atacó sin piedad varias veces, dejándola al borde de la muerte, y cuando estaba por acabar con ella, apareció Gideon, quien lo derrotó y la salvó, llegando con ella diciéndole que nunca jamás la abandonará. Pero lo que este no sabía es que algo había cambiado en ella, pues aparte de las habilidades que su don le otorgaba, había perdido varias emociones y sentidos, como el gusto, los olores, el poco
entusiasmo que tenía y varias cosas más, haciendo de ella una persona totalmente fría y sin más objetivos que hacer lo que su don le obligaba. Ya cuando había crecido formó su grupo acompañado de su hermano, consiguiendo con este varios triunfos sobre diferentes monstruos y demonios. Uno importante es cuando salvó al reino de Logerbia, de donde Rit es la princesa. En un momento en que esta confió demasiado en su fortaleza y un maestro que creía le ayudaría, su reino terminó de caer bajo las manos de Shisandan, un fuerte demonio capaz de destruir ejércitos completos. En el instante en que este estaba por matar a Rit y Gideon la resguardaba, llegó Ruti a derrotarlo sin más problemas. Luego, por medio de que Gideon le ofrece a Rit su ayuda para recuperar el honor de su pueblo, derrotan a este gran ejército y defienden el lugar. Ya de ahí siguió en busca de rastros del rey demonio para lograr derrotarlo. Así anduvieron durante bastantes años, donde ella no cambiaba su forma de ser y siempre se mantenía bastante fría. Otro momento donde podemos ver eso es en otro recuerdo de Rit. Esta vez es cuando recuerda el momento en que ella y Gideon se separaron. En esta ocasión se topó con el grupo del héroe, donde les pidió ayuda para defender Logerbia, pero tenían que pasar por un ejército del rey demonio. Por ello, con la ayuda de Yarandrana, intentaron rodearlo, fueron por todo el bosque y llegaron hasta una salida donde de todos modos tenían que enfrentarnos. Gideon ideó un plan donde tenía que pelear junto a Rit solas mientras ellos andaban por otra parte atacando este ejército. Así lo hicieron, donde Rit, por el temor a perder a que Gideon le pasara algo, no hizo mayor cosa, a comparación de Ruti, quien sin ningún tipo de piedad los derrotó a todos sin prácticamente ninguna ayuda de Rit, quien solo la observaba. En este instante esta demuestra una emoción que no experimentaba desde hace años, la alegría de ver a su hermano sano y salvo, puesto que al verlo dejó toda la frialdad que la cubría y corrió rápido a abrazarlo. Situándonos ahora en el presente, vemos a Rit en primera instancia buscando el arma del rey demonio, un objeto que le sería de bastante utilidad si se hace con él. Entre los recuerdos de Gideon, se nos habla del momento en que Ares le dijo que no servía para nada y que únicamente retrasaba los movimientos de Rit para defenderlo a él. Esto hizo que se marchara y Ares le dijera que se había ido para siempre, que los había abandonado. Desde ese momento perdió todo signo de emoción o sentimientos, pues al creer que su hermano se había ido, pensaba que ya no tenía ningún sentido seguir con vida. Después de que este se marchara y ellos siguieran buscando el arma del rey demonio, Ares consiguió otra integrante para el grupo, la cual sería el reemplazo de Gideon, una niña asesina llamada Tise, que los ayudaría bastante. Cuando llegó, en el primer instante, Ruti le dijo que únicamente le obedecería a ella y a nadie más. Luego, más adelante, una noche en que el grupo se encontraba ya en problemas, pues andaban perdidos y necesitaban a Gideon, Danan decide salir en su búsqueda, y aunque Ares trata de detenerlo, Ruti, que lo escucha, le ordena que vaya y lo traiga con él, pues quiere que regrese a su lado. Antes de irse, habla con Teodora y ambos deducen que Gideon debe estar en alguna parte y vivo, pues a primera instancia pensaban que Ares lo mató, pero al saber que si lo hubiera hecho y ellos lo llegaban a saber, también lo matarían, creen que no lo hizo. Por lo tanto, el encontrarlo no sería tan difícil. Después de que Danan se ha ido y siguen en busca de este objeto, Ares comienza a enloquecer, pues al encontrarse más perdido que el hijo de la Llorona, tendrán que suspender la búsqueda. Mientras esperan pasar el tiempo, Teodora le cuenta a Tise que antes eran un grupo más unido, un grupo formidable, pero desde que Gideon se fue, todo cambió, incluso Ruti siendo muy diferente. Ya otro día, estando sola, recuerda el día en que Ares le dijo que Gideon se había marchado. En ese instante sintió un poder fluir dentro de ella al pensar que este lo había matado y le estaba mintiendo. Es por eso que sin lidiar palabra le dio un tremendo golpe matándolo ahí mismo. Sin embargo, al recordar cuál es su fin en este mundo, lo resucita y le dice que debe seguir adelante con el destino que su don le ha dado, el camino del héroe. Por otra parte, mientras Red y Rit andaban lidiando con sus propios problemas, Ruti y Sumara siguen en busca del arma del rey demonio. Cuando llegan a una cueva, se encuentran a un demonio gargantuán que los comienza a atacar. Ella junto a Teodora comienzan a enfrentarlo mientras Tise va a buscar este objeto o alguna pista de él. Ruti lo enfrenta sin mayor dificultad, retrasándola únicamente el salvar a Ares de morir, diciéndole posteriormente que él no es su hermano y en una próxima lo dejará que se lo cargue la huesuda. Pelean un poco más con esta hasta que lo logran derrotar, lo revisan y no ven más que un simple demonio en él. En eso regresa Tise, quien encontró un gran barco volador, el cual emplean ahora para movilizarse más rápido y seguir tras la pista del rey demonio. Hasta este punto hemos visto ya gran parte de la personalidad de Ruti y cómo se comporta dentro de una batalla que se podría decir es algo mínimo para ella. Sin embargo, hemos visto cómo experimenta tristeza al recordar a su hermano e incluso una mínima de empatía y entusiasmo al saber que puede reunirse con él nuevamente. Su principal meta en este momento no es encontrar al rey demonio, sino a Gideon. Obviamente sigue tras este monstruo sin ningún obstáculo que intente detenerla, pero el afán de volver a encontrarse con su hermano es algo que la motiva a seguir rápidamente adelante, pues como vimos, en el momento en que recordaba cómo
como Ares le dijo que Gideon los había abandonado, estaba totalmente decaída. Triste no podemos decir, pues no puede experimentar emociones, pero sí muy con los ánimos bajos. Pero ahora que consiguieron este medio de transporte, podemos notar que muestra menos seriedad que la de siempre, pues sabe que es una ayuda más para buscar a su hermano. Regresando a los momentos esporádicos que veíamos a su grupo, olvidaba mencionar un momento en que van a buscar agua. En ese instante Tise le pregunta en qué momento duerme, pues ha visto que nunca lo hace. Ella le responde que jamás, nunca duerme, come o bebe algo. Todo eso se lo da su don divino, recordándose a ella misma que es por esa la razón por la que no puede ir a buscar a su hermano. Pero todo eso va cambiando después, pues como mencionaba, conforme van avanzando en la búsqueda de este objeto, ella se va dando cuenta que puede de alguna manera encontrarse con Gideon en su camino, algo que la sigue motivando. Ahora, dejando esto atrás y seguir con su travesía, primero debemos comprender algo que es fundamental dentro de los problemas que ella comienza a sufrir, y algo que es la principal causa de problemas dentro del pueblo de Red: el don del demonio. El don del demonio es el nombre que le han otorgado los habitantes de Zoltan a una sustancia creada para obtener un nuevo don, uno totalmente diferente al que obtienen al nacer. Esto hace que cualquier persona que lo ingiera comience a experimentar una especie de locura, por así decirlo, pues pierde la razón y comienza a atacar a todos sin más, como es el caso de los guardias a los que el mismo Albert termina matando, o incluso Ademi, el hijo del general, que al querer los ladrones intentar tener el poder, lo usan a él para atacar a la familia de Al y luego motivar a este a cobrar venganza sobre él matándolo, y que si no lo hace, por culpa de este don del demonio, que lo que provoca en él es una obsesión por las armas y querer matar a las personas, lo terminará asesinando. Esto sería básicamente el don del demonio, uno que, como es mencionado por el demonio de contrato, está hecho de demonio Sacha, lo cual hace que el don principal sea debilitado por un tiempo fortaleciendo este, pero al cabo de los días el don principal se fortalecerá más, llevando al límite a quien lo ingiera, algo que en nuestra realidad podríamos interpretar como una especie de droga o estupefaciente, pues posee todas esas características, pero eso sí, de las más caras. Sin embargo, este es fácil de suprimir, pues Red logra crear una medicina que elimine este don del organismo, utilizándolo por primera vez con Ademi, en el momento en que regresan a su farmacia. Sabiendo todo esto y cómo funciona el don del demonio, podemos continuar con la travesía de Ruthie. Cuando la vemos de nuevo, se encuentra viajando sola junto a Tise en el barco, habiendo dejado atrás a Teodora y Ares, pues en un recuerdo reciente que tiene, se nos muestra que el demonio de contrato y Albert llegaron con ella y le hablaron del don del demonio. En este momento le explicaron lo que yo te acabo de explicar, sobre cómo está hecho y cómo realmente funciona. Lo que sucedió con esto es que Ruthie, al saber que debilita el don principal, comenzó a ingerir sin más la muestra que este le llevaba, y después aparentemente lo mató. Esto lo hizo por una razón que te comentaré más adelante, pero regresando al presente, viaja con Tise diciéndole que irán a Zoltan a buscar a la persona que crea esta sustancia, pues quiere que le haga su propio suministro personal, solo que irán como dos personas normales, pues no quiere que la reconozcan como el héroe. Ya por la tarde, llegan a este sitio, donde primero cambian su apariencia y nombre, y después van en busca de una posada. Primeramente se encuentran con un men que está tapando un puente, pidiendo que lo enfrenten para liberarlo. Ella lo ataca sin más y lo deja fuera de ahí. Más tarde escucha que los habitantes del pueblo tienen un problema con un monstruo y les costará derrotarlo. Junto a ti se van a buscarlo y lo llevan frente a los soldados demostrando que pudieron con él. Después de eso, y que Gideon ande casualmente detrás de sus pasos, llegan a una posada, donde planean instalarse temporalmente. Estando ya fijos ahí, Tise sale a buscar algo de comida. Llega con un cevichero donde se encuentra Red. Ambos se analizan y cada uno ve como un profesional al otro. No hacen más que cruzar un par de palabras y luego regresar con Ruthie. Ahí le comenta que se encontró un tipo bien raro que podría ocasionarles problemas, pues el plan de ella en este momento es sacar al hombre que crea el don del demonio de la cárcel, pues solo así puede fabricarlo únicamente para ella. Por la mañana, estando sentada en una banqueta, busca la forma de crear la fuga, pero no se le ocurre cómo. Piensa tanto en su hermano también, que se crea la imagen de este diciéndole la forma más factible de hacerlo. En ese momento se idea el plan, pero especialmente, al desear tanto ver a su hermano, decide buscarlo por su propia cuenta. Por la noche llegan a la cárcel y lo sacan de ahí, diciéndole que ahora trabajará para ella. Cuando lo llevan al lugar donde se hospedan, ven que tiene bastantes heridas, así que piensan en curarlo. Tise menciona que escuchó de un boticario en el pueblo y piensa que este podría ayudarlos, así que van con él, y al llegar, lo reconoce como el chico que se encontró en la cevichería el otro día, y al mismo tiempo, Ruthie, al entrar, encontraron a su hermano que tanto había deseado volver a ver. Cuando lo ve, lo abraza gritando su nombre, confundiendo a Gons, quien no entiende por qué lo llama Gideon, y a Tise, quien no comprende por qué lo llaman Red. Después de que eso se solucione, hablan los dos tranquilos. Ahí este le comenta que ahora está viviendo con Red, mientras la escucha explicarle cómo Ares le dijo que solo desapareció y abandonó el grupo. Ambos se perdonan uno al otro, y aunque ella le pide que regrese con ellos, él la rechaza, pues le dice que ahora tiene una razón para vivir ahí. Al oírlo y no querer separarse más de su hermano, toma la decisión de mudarse ahí, algo que lo sorprende bastante. En ese instante casualmente llega Red, a quien le explica todo nuevamente, y al saber que planea quedarse en Zoltan, también se sorprende.
Algo a mencionar es que los engaña a ambos diciéndole que llegó porque siguió la pista del rey demonio hasta allí, pero realmente lo hizo para conseguir el don del demonio, sustancia que sigue ingiriendo al separarse de ellos. Y viendo esto, aprovechamos para hablar del por qué lo hace. Resulta que como el demonio de contrato le explicó, este don debilita el don principal y luego se fortalece con el tiempo, algo que a ella le interesa, pues piensa que conseguir ingiriéndolo podrá suprimir su propio don, el don del héroe, pues ya no lo quiere. Al estar al lado de su hermano y separarse repentinamente de él, le ha abierto los ojos, no quiere defender a nadie más, solamente a Gideon, y si eso implica dejar de ser el héroe o abandonar este don, lo hará. Es por eso que quiere que Godwin, el fabricante de esto, le haga su propio suministro. Por la noche, después de que Tise le dice a este que se quedarán por más tiempo, sube a hablar con Ruthie. Ahí ella le explica que quiere ir a unas ruinas élficas para algo que no sabemos todavía. Luego se voltea y la ve fijamente, se le acerca sin más y le extiende el brazo. Tise, pensando que le lastimará a ella o a su mascota, retrocede y se defiende. Luego queda en shock al ver que solo quería acariciarla y nada más. Le sorprendió ver a otra Ruthie, más amable, más humana, razón por la cual le pide disculpas y se vuelve su amiga. Al siguiente día, después de ayudar a Gideon un rato en su tienda y ahuyentar a los clientes, sale a dar una vuelta con él. Primero van a un sauna, donde todos la ven como una chica un poco rara, algo que le molesta, pues piensa que incomoda a su hermano, y cuando le pide disculpas por ello, él le dice que no se preocupe, pues eso no tiene importancia y que la quiere mucho. Luego, ya estando en su casa, al pedir bañarse con él y este rechazarla, se lo pide a Reed. Estando ahí y junto a Tise, ella cuenta que ve a Gideon como alguien especial, alguien más fuerte y capaz de hacer las cosas. Le cuenta la historia de la vez que se enfrentó al oso búho y que en ese tiempo todos la criticaban como una niña rara, pero al necesitar su ayuda no dudaban en pedírsela. Recuerda cuando viajaban juntos y que le tenía celos, pero no porque se acercara a su hermano, sino porque tenía sentimientos por él y los podía experimentar, algo que ella no puede. Finalmente, llorando, le confiesa que ya no quiere ser el héroe, quiere ser una chica normal como ella, vivir con su hermano y estar libre de una atadura de la que no puede escapar. Ese es su único deseo. Al amanecer, Reed y Tise le comentan a Gideon lo que Ruthie les estuvo contando, además de que ella está consumiendo el don del demonio, razón real por la que están ahí. Al saberlo, dice que se dedicará a ella y la apoyarán. Por su parte, Ruthie emprende un viaje a las ruinas élficas en compañía de Godwin, pues ahí encontrará algo importante que busca. En eso andaba cuando llegó Gideon un buen rato después. Primero amenaza a este y hace que ella llegue a defenderlo y a platicar con él. Este le pide perdón por no fijarse en lo que sentía y que ahora se preocupará más por ella. Esta también se disculpa con él por no ser como es, diciéndole que únicamente quiere el don del demonio porque es la única manera en que puede suprimir su don, algo que ya no quiere. Deshacerse de él y llevar una vida tranquila es lo único que desea. Al mismo tiempo le pregunta si está bien que haga eso y trate de suprimirlo, y al oírlo decir que sí, lo abraza pidiéndole perdón por lo egoísta que ha sido con su don, agradeciéndole por siempre apoyarla, quedando ambos así y perdonándose el uno al otro. Al rato se encuentra con Reed y Tise, quienes acababan de llegar. Llegan con Godwin y le preguntan sobre el efecto que el don tendrá sobre ella. Este les dice que nada, pues en ella es un don sin poder, no hace nada, solo está ahí y nada más, pero que si algún sentimiento o impulso fuerte llega a ella, podría despertar un gran poder, algo de lo que no se preocupan, pues piensan que no pasará. En eso andaban cuando llegan unos ojos que los atacan. Ellos los derrotan y van a buscar de dónde salieron. Llegan con Ares, que al momento de verlos ignora a Gideon completamente y le dice a Ruthie que sigan los dos solos. Juntos podrán derrotar al rey demonio. Gideon intenta intervenir, pero ese lo ataca, razón por la que ella le clava su espada y le dice que solo porque no hirió de gravedad a su hermano, no lo mató. Luego de curarlo, se van de ahí. Hasta este punto hemos visto ya el deseo de Ruthie, el cual es ser libre y vivir una vida pacífica, y también la decisión que ha tomado, que es dejar de ser el héroe, una figura sumamente importante y admirada en este mundo, de la cual todos dependen para seguir viviendo, algo que ella acaba de dejar abandonado, solamente por el interés y deseo de permanecer al lado de su hermano. Continuando con la historia, después de que ambos regresen con Reed y los demás y les cuenten lo que acaba de pasar, van tras Anes, pues saben que trama algo. Por su lado, este junto a Shisandan, en el momento en que llegan frente a las Vengadoras Sagradas, le explica que el héroe es solo una copia del original, por ello, su espada no es la misma que utilizó el primer héroe, así que tomando una, le dice que tiene que entregársela para despertar en ella el verdadero héroe. Esto hará que olvide todo y se enfoque en un único objetivo, derrotar al rey demonio, y que si lo logra, podrá acompañarla en todo este trayecto, solamente que para que funcione en su 100%, tiene que matar a lo que más aprecia en este mundo, a su hermano Gideon. Sabiendo esto, sale a enfrentarlos. Se encuentran todos en una habitación donde comienzan a luchar uno contra el otro, principalmente Ares buscando la manera de asesinar a Gideon y Ruthie de defenderlo. En un momento en que el partido ya está muy caliente, ella crea un gran torbellino y destruye las espadas de todos. Casualmente llega Teodora, quien atrapa a Reed y enfrenta a Ruthie, diciéndole que debe tomar su lugar como el héroe y sacrificarse por todos. Es algo inevitable. Ella le dice que no, y Reed también la defiende diciéndole que no está obligada a hacerlo, pues cuando defendieron su pueblo, no fue ella únicamente quien lo defendió,
si no fueron todos. El don del héroe no es más que algo que habita dentro de una persona común, también tiene la misma libertad que todos, y que si el Todopoderoso le quita esto y la obliga únicamente a pelear, es totalmente injusto. Shisandan también concuerda con esto diciendo que si en verdad es así, el Todopoderoso no tiene ninguna piedad sobre ella, y mucho menos podría ser sobre sus habitantes, algo que si analizamos, podemos ver que en parte es cierto, pues la deidad que les otorga poderes lo hace con diferentes fines para cada uno, pero el don del héroe, por lo mismo, es un don especial y considero yo bastante respetado, pues la persona que adquiere este don debe prácticamente sacrificar su vida por la de los demás habitantes de este mundo, con la idea de derrotar al rey demonio, que según llego a entender es algo que nadie ha conseguido, pues no se habla de un héroe que lo haya logrado, u otros demonios poderosos que han sido derrotados, únicamente se explica que la persona que nace con este don está destinada a enfrentarlo, quiera o no, como es el caso de Ruti. Todos los demás dones tienen una diferente función cada uno, pero todos con la libertad de hacer lo que quieran, como misma Teodora menciona en un momento, es lo que el Todopoderoso les dio a cada uno, hacer lo que deseen sin ningún tipo de restricción, algo que al parecer el héroe no tiene y nunca tendrá. Regresando a la historia, en ese instante un monstruo ataca a Reed y al Gideon defenderla, Ares aprovecha y los ataca, enviándolos a un agujero que había ahí y creyendo que por fin los mató. Ruti al verlos sale tras ellos, Teodora se le atraviesa pero no puede detenerla, pues esta se abre paso hiriéndola. Después de que Reed y Gideon caigan, son regresados nuevamente con ayuda de Danan, donde ambos logran matar a Ares de una vez por todas, mientras que por el lado de Ruti, cae hasta la profundidad donde comienza a enfrentar a Shisandan. Ahí le pregunta por qué no puede ser una persona normal, por qué tiene que pelear por todos y no llevar una vida tranquila. Este le responde que porque es su obligación, nació para eso y morir por todos. Al oírla se enfurece más, toma una vengadora sagrada y lo ataca sin piedad matándolo, pero logrando su cometido, pues ahora el don del héroe tiene el control total sobre ella. Regresando a Red y Reed, después de que ayuda a Teodora a sanar su herida, ven regresar a Ruti, pero totalmente diferente, pues no presenta emoción alguna y sin mediar palabra ataca a Gideon intentando matarlo, pero es defendido por Tise, quien en un último momento dice que no tiene razón alguna para herirlo, pues es su hermano. Posterior a eso, se desmaya. Ruti sigue sin reaccionar y aunque Gideon le habla, no responde. Lo ataca varias veces intentando matarlo, incluso llega a destruir su espada, pero en el momento en que usa otra, logra arrebatarle la vengadora sagrada y regresarla a la normalidad. Al hacerlo, comienza a llorar pidiéndole perdón por todo lo que pasó y por intentar asesinarlo. Luego llega con Tise e intenta curarla, pero no puede, pues sus poderes están muy débiles y no tiene la capacidad de hacerlo. Teodora se le acerca y lo hace, poniendo a esta tranquila. Luego le dice que tiene razón en ya no querer ser el héroe. Perfectamente pudo viajar ella sola en busca del rey demonio sin que nadie la acompañara, pero los dejó hacerlo. Le pide perdón por no comprenderla y le dice que puede castigarla. Albert habla y le pide que no lo haga, pues sabe bien que Teodora es una buena guerrera, algo que Ruti recalca, ya que dice que sería una buena héroe, siempre se preocupa por todo y se sacrificaría sin dudarlo. Gideon también le da palabras de aliento, diciéndole que no importa el don que tenga, puede seguir lo que ella quiera. Al oírlo le pregunta que si podría ser una buena guía como él, y al oírlo decir que sí, comprende que no está obligada a hacer lo que su don le ordena, sino lo que más le gusta, algo que en este punto podemos ver ya, realmente la libertad que tienen los habitantes de este mundo, no precisamente deben seguir lo que su don les ordene, a diferencia del don del héroe, que como entendemos nuevamente, es un don de sacrificio, ya que regresando un poquito, pudimos ver que las vengadoras sagradas despertaban completamente el don dentro de Ruti, herramientas hechas para que el héroe no tenga más opción ni pensamiento que derrotar al rey demonio. Esto lo podemos entender así, ya que Shisandan conocía esto y al parecer no influía en nada el don del demonio que estaba consumiendo. Ciertamente lo habrá debilitado, pero no mucho, pues al tomar una de estas espadas, su don principal se fortaleció y nada podía detenerla. La espada activaba en ella esa sed de lucha, de sangre, de pelea. Quizá por ello, quien sea que cambió el sentido de ser héroe, como menciona Gideon, creó una copia de la espada para que éste tuviera un poco de libertad y no estuviera cegado por su don, como es el caso de Ruti. Finalizando con la historia, vemos primero a Gideon observar el desastre que Ares le hizo, luego a Ruti que llega con él con otra apariencia totalmente diferente, pues ahora ya no es el héroe, recibió un nuevo don llamado Nueva Verdad, con el que planea suprimir su don, así que ahora ya puede sentir todo, como emociones y sentidos, además planea comprar una casa cerca de ahí y vivir junto a su hermano. Al rato van al funeral de Ares, donde se despiden de este, y al salir, hablan un poco sobre lo que sucedió, sobre cómo fue que Shisandan llegó a las Vengadoras Sagradas y por qué habían varias, una incógnita
muerte que siempre persistirá. Después de eso, se despiden de Danan, que buscará nuevos rumbos y se van a dar una vuelta. Pasea con Gideon por todo el pueblo, donde este le compra un collar, y al estar sentados frente a un río, esta le pregunta que si estarán juntos para siempre, a lo que este responde que sí, haciéndola muy feliz. Y en su tienda lo ayuda de vez en cuando, se pelea con Reed por estar con él y ayuda a los habitantes de este pueblo derrotando a grandes monstruos, pues es la única aventurera de rango B en el lugar. Finalmente, al irse, Gideon le pregunta que quiere regresar, a lo que ella responde que leche caliente con miel, algo que siempre le ha fascinado. Con esto terminaríamos de ver la historia de Ruthie en este mundo y cómo terminó, siendo para ella en un final feliz. Hasta este punto podemos comprender unos aspectos que demuestran que Ruthie no estaba nada cómoda con su don y por ello quería dejarlo. También como este mismo don era uno de los más duros, si no es que el más duro de llevar. Pues imagínate, nacer con un gran poder, pero ya conllevar una gran responsabilidad con él. Es decir, nacer con un gran poder, pero únicamente para defender al resto de la humanidad de un monstruo que al parecer nadie ha podido derrotar. Esto es lo que sufría nuestra protagonista, quien por necesitar a su hermano siempre con ella, fue capaz de abrir los ojos ante esto, dado que cuando viajaba con él, siempre tuvo su apoyo en todo momento. Sabía que con él nada malo iba a ocurrir, ella únicamente era la de la fuerza, pero no la de la inteligencia como su hermano. Entonces, en el momento en que este desapareció, se sintió desolada, traicionada, perdida en este mundo. En esos instantes comenzó a reaccionar y pensar que si no podía defender al ser que más amaba en este mundo, su hermano, entonces ¿de qué servía salvar al resto del mundo? Un pensamiento que la llevó a abandonar a su grupo y comenzar a ingerir el don del demonio, con la tonta idea de que así podría suprimir su don y ser una persona normal. Un pensamiento que Teodora no aceptaba, pues como misma Ruthie mencionó, ella es una gran luchadora y guerrera, no le teme a nada, mucho menos al sacrificio, sabe llevar los destinos y cumplirlos. Por ello, el escuchar que Ruthie pensaba dejar de ser el héroe en cierto sentido la decepcionó, pues aunque no fuera como Ares en extremos, la admiraba mucho y quería pelear siempre a su lado. Por eso le mencionó cuando le decía que tenía razón, que ella pudo haber viajado sola desde el principio, pero los dejó acompañarla, un acto que después de ver todo lo sucedido, le agradece y comprende en su decisión. Pudimos también ver en sus momentos finales a una Ruthie totalmente diferente, completamente feliz con su nuevo don y ansiosa de volver a sentir lo que por años no pudo. Estar junto a su hermano era su meta y lo logró. Tuvo que abandonar una de las responsabilidades más grandes para hacerlo, pero no le importó. Estar con él era lo único que valía. Todos creen que su don es especial, por ello lo honran haciendo lo que su destino les dice. Gideon, con uno de los más débiles, fue capaz de guiar al héroe bastante tiempo y hacer falta en su grupo cuando ya no estuvo. Reed, siendo una princesa, odiaba estar encerrada en un castillo y salía a buscar nuevos lugares en el bosque, como su don lo decía. Ares, quien creía que había nacido para pelear al lado del héroe, usaba su don para su propio bien y lastimar a los demás. Danan, con su don fuerte, peleaba como un verdadero guerrero y no le temía nada. Teodora siempre atenta y luchando porque todo saliera bien y siguiera como el Todopoderoso decía y el don ordenara. Tise, una niña asesina que a pesar de que su rol cambió dentro del grupo del héroe, nunca demostró lo contrario a lo que las fortalezas de su don le daban. Y Ruthie, la que tenía el más importante de todos, el más respetado, el más venerado, el cual salvaría a todos en todo momento, y una figura en la cual cada uno confiaría, probablemente la única persona en abandonar su don y disfrutar realmente de lo que más quería y anhelaba, el don de la vida y la libertad. Y así es como llegaríamos al final de este video. Coméntame qué te pareció todo lo que acabas de ver y también déjame sugerencias para siguientes videos. Recuerda seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción. No subo nada bueno, pero me hace ilusión verte ahí. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!